Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, te mando un saludo muy especial y te invito a que te quedes un rato, que hoy tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco. Y si ya nos sigues, sabes que nos encanta traerte las últimas noticias, los chismes más jugosos y los análisis más profundos de tus series y actores favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en un revuelo que ha surgido alrededor de dos nombres que seguro reconoces al instante, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, has leído bien. El título del vídeo lo dice todo, Mert Ramazan-Demir sorprende a Afra, declaraciones que desatan polémica. Prepárense porque esto tiene miga. Para quienes no estén tan metidos en la onda, Mert Ramazan-Demir y Afra Sarıoğlu son las estrellas indiscutibles de Yalan, o El Ruiseñor, como se conoce en algunos países de habla hispana. Esta serie turca ha conquistado corazones en todo el mundo con su intensa trama, sus personajes complejos y, por supuesto, la química explosiva entre sus protagonistas. Desde que la serie arrancó, los rumores sobre una posible relación entre Mert y Afra han sido un tema recurrente, y aunque ellos siempre han mantenido una postura de somos buenos amigos y compañeros de trabajo, la especulación nunca ha cesado. Pero hoy, la cosa ha tomado un giro inesperado, y precisamente por eso estamos aquí, para desgranar estas sorprendentes declaraciones de Mert que han puesto a todos a especular y sí, a generar un poco de polémica. Antes de que nos adentremos en los detalles, quiero hacerles una invitación muy especial. Si te gustan este tipo de contenidos, si disfrutas de estar al día con todo lo que pasa en el universo de las series turcas y quieres que sigamos trayendo más vídeos como este, te animo de corazón a que le des al botón de asterisco suscribirte. Es totalmente gratuito y así te aseguras de no perderte ninguna de nuestras novedades. Además, nos ayudas un montón a crecer y a seguir creando este contenido que tanto nos apasiona. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué ha dicho Mert Ramazan-Demir para crear semejante revuelo? Pues bien, la cosa se remonta a unas recientes declaraciones que Mert hizo en una entrevista. Sin entrar en detalles específicos de la publicación, lo importante es el contexto y el contenido. Parece ser que al ser preguntado sobre su relación con Afra y sobre los rumores que los rodean, Mert dio una respuesta que para muchos fue mucho más allá de lo habitual. No se trata de una negación tajante ni de un simple somos amigos. Al parecer, la manera en que se expresó, las palabras que eligió, dejaron entrever una conexión o un sentimiento que fue interpretado de diversas maneras, y ahí es donde nace la polémica. Hay quienes lo interpretan como una confirmación velada de que existe algo más entre ellos, una especie de guiño cómplice hacia sus seguidores y, por supuesto, hacia Afra. Sugieren que Mert, quizás cansado de las evasivas o simplemente sintiendo que era el momento, dejó entrever que hay una profundidad en su relación que va más allá de la amistad y del compañerismo profesional. Han analizado cada palabra, cada gesto, buscando indicios de que Mert está listo para dar un paso adelante, o quizás ya lo ha dado, pero de forma discreta. Por otro lado, hay quienes son más escépticos y ven estas declaraciones como una estrategia de marketing, una forma de mantener viva la llama de la expectativa alrededor de la pareja protagonista de Yalan. Sostienen que en el mundo del espectáculo, las parejas de ficción que generan este tipo de química en pantalla suelen beneficiarse de la especulación sobre su vida personal, ya que esto atrae más audiencia a la serie. Desde esta perspectiva, la polémica generada por las palabras de Mert podría ser intencional, diseñada para mantenernos a todos hablando y enganchados a la historia. Pero, ¿qué es exactamente lo que ha dicho Mert para causar todo esto? Según los reportes y los comentarios que hemos podido leer, Mert habría hablado de la importancia que Afra tiene para él, no solo como colega, sino en un plano más personal. Habría mencionado la conexión que siente, quizás de una forma que sugiere que trascienden las cámaras. Algunas de las frases que se le atribuyen, y que han sido analizadas hasta la saciedad, hablan de admiración profunda, de un entendimiento especial, de la facilidad con la que se comunican y de cómo ella le inspira. Lo que desata la polémica no es tanto el hecho de que pueda haber una relación entre ellos, sino la forma en que Mert se ha referido a ella, que ha sido interpretada como una especie de admisión tácita. No ha dicho explícitamente somos pareja o estamos saliendo, pero tampoco ha sido la típica respuesta genérica. Ha ido un paso más allá, y esto es lo que ha hecho saltar todas las alarmas y avivar la imaginación de los fans y de la prensa del corazón. Es importante recordar que tanto Mert como Afra son profesionales de su arte. Han construido una carrera en base a su talento y a su dedicación.
La presión de los medios y de los fans puede ser inmensa, y a veces, las líneas entre lo público y lo privado se vuelven muy difusas. Las declaraciones de Mert pueden ser vistas desde varios ángulos. Podrían ser un sincero reflejo de sus sentimientos genuinos, una señal de que la amistad y la admiración han evolucionado hacia algo más. O como mencionamos antes, podrían ser una forma hábil de mantener el interés, de alimentar la fantasía que tantos seguidores tienen sobre ellos. La reacción de Afra a estas declaraciones también es un punto clave en esta historia. Hasta el momento, no ha habido una respuesta directa y explícita de Afra a lo que dijo Mert. Y esto, para muchos, es aún más intrigante. ¿Está Afra incómoda con estas declaraciones? ¿Está de acuerdo con ellas? ¿Está tomando tiempo para procesar todo? O quizás, al igual que Mert, prefiere mantener un perfil discreto y dejar que las cosas se desarrollen. La falta de una reacción inmediata por su parte añade más leña al fuego de la especulación. El público, especialmente los fans de Yalan, está dividido. Hay quienes apoyan incondicionalmente la idea de que Mert y Afra son pareja y celebran estas declaraciones como una confirmación de sus esperanzas. Ven en ellas un reflejo de la autenticidad de la conexión que se percibe en pantalla. Para ellos, Mert ha sido valiente al ser tan abierto, aunque sea de forma sutil. Por otro lado, hay quienes abogan por respetar la privacidad de los actores. Señalan que Mert y Afra tienen derecho a mantener su vida personal en privado, y que especular tanto sobre sus sentimientos puede ser invasivo. Desde esta perspectiva, las declaraciones de Mert, aunque salgan de lo común, no deberían ser interpretadas como una luz verde para invadir su intimidad. Personalmente creo que es fascinante observar cómo las relaciones en el mundo del espectáculo se desarrollan ante nuestros ojos, y cómo la opinión pública influye en ellas. Las declaraciones de Mert Ramazan Demir sin duda han añadido una nueva capa de intriga a la ya de por sí apasionante historia de Mert y Afra. Ya sea que estén juntos o no, lo que es innegable es la conexión que tienen, tanto profesionalmente como, quizás, en un plano más personal. Y esa conexión es lo que hace que tantos de nosotros sigamos sus pasos con tanto interés. Para resumir, el vídeo de hoy se ha centrado en las recientes declaraciones de Mert Ramazan Demir, las cuales han sido interpretadas por muchos como un indicio de una relación más profunda con su CEO protagonista Afra Saraolu. Estas palabras han generado un gran revuelo y debate, dividiendo al público entre quienes creen que es una confirmación tácita y quienes lo ven como una estrategia o simplemente una muestra de una fuerte amistad. La falta de una respuesta directa de Afra añade aún más misterio a la situación. Y así llegamos al final de este vídeo, un poco más informados, un poco más especulativos, y con muchas preguntas en el aire. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la polémica generada por las declaraciones de Mert Ramazan Demir. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo más entre Mert y Afra? ¿Cómo interpretan las palabras de Mert? ¿Les parece que esto es una estrategia o algo genuino? Dejen sus opiniones en la sección de asterisco comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y antes de que se vayan, no se olviden de darle asterisco me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, asterisco compartirlo con sus amigos que también son fanáticos de las series turcas y, lo más importante, asterisco suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles este tipo de contenido. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.